Voy a dejar planteado acá las competencias que se van a evaluar y calificar en el desarrollo del escrito a muy general, a rasgos muy generales, lo voy a explicar. Después ustedes buscan y profundizan, por supuesto, ¿no? Primero tenemos las competencias cognitivas y académicas. En la parte cognitiva apunta hacia lo más profundo de el conocimiento y la información que se pueda tener. En la parte académica implica, según lo que se ha trabajado en clase, lo tomo como referencia, académicamente, qué exigencia académica hay en cuanto a cómo me tomo el trabajo con la seriedad que me tomo el trabajo o no. Eso está condicionado por las aulas, por las clases que se han tenido. En la parte de razonamiento lógico, acá nosotros, la persona que está explicando en razonamiento lógico, bueno, la expresión dice mucho, pero también hay que desenvolver, ¿no? Un ejercicio de física tiene una cierta lógica cuando se lo desarrolla. Por ejemplo, si nos piden determinar el vector campo eléctrico neto, cualquiera sea la situación, y se tienen tres cargas puntuales, lógicamente van a existir tres campos eléctricos superpuestos en el punto, y según sean positivas o negativas, lógicamente serán radial hacia afuera o radial hacia adentro los vectores. Después de eso, como se nos pide el campo eléctrico neto, siguiendo una lógica tengo que hacer la suma vectorial de los campos eléctricos y así sucesivamente. Voy siguiendo un desarrollo eslabón tras eslabón de una forma coherente para poder ir progresando hasta llegar a la solución. Después, en la resolución de problemas, acá tengo que tener una visión clara de los datos que nos proporciona el ejercicio, o sea, primero de la letra, leer tantas veces como sea necesario, tener claro los datos que nos proporciona el ejercicio, comprender qué es lo que nos solicitan como información que se determine y claramente tener los datos que nos proporcionan. Tengo que ubicarme bien en el contexto en el cual estoy trabajando para poder llegar desde el inicio al final, desde el comienzo de la lectura de la letra, del ejercicio hasta el número final, la solución del problema, que para eso uno va a seguir una cierta lógica de desarrollo. También se puede decir un cierto algoritmo estructurado, sistemático, que es lo que debo encontrar y poder discernir para llegar a la solución. Acá en el pensamiento crítico es un pensamiento reflexivo y tanto de buscar aciertos como buscar errores, es pensar abiertamente cómo voy con el avance de la solución del ejercicio de manera tal de mantener una línea de avance, una línea de progreso que me permita llegar a la solución, pero también, si no me permite llegar a la solución, que sea capaz de reflexiva y críticamente analizar dónde tengo un error por allá atrás, por ejemplo. La expresión oral es cuidar el tono de voz, no es ni muy fuerte ni muy bajo. Las demás compañeros de clase tienen que escuchar claramente qué es lo que está explicando la otra persona. Debo tener
una voz relativamente pausada, ni muy rápida ni muy lenta. Ahí también entra en juego la parte de que por ejemplo, no me pare y me apoye un hombro contra la pizarra. En esa explicación oral también se pueden involucrar la parte de expresión también corporal, ¿no? Porque siempre que se explica algo, el cómo lo hago intrínsecamente implica la expresión oral y también señas o símbolos o expresiones corporales que ayudan al entendimiento. En la capacidad de argumentación es poder argumentar claramente el por qué se llegó a tal situación. Bueno, por ejemplo, si aplico teorema de Pitágoras, está argumentado en que existe un triángulo rectángulo. Si aplico teorema de coseno, está argumentado que hay un ángulo diferente de 90 grados, agudo u obtuso, y así sucesivamente. Si despejo de Pitágoras un cateto o calculo la hipotenusa, es porque logré encontrar una figura geométrica que es un triángulo. Entonces eso tengo que ir llevándolo claro. Uso del lenguaje técnico todo es importante, pero esto es importantísimo. Nombrar correctamente vector, campo eléctrico, flujo de campo eléctrico, las unidades, Newton por coulombio, etcétera, etcétera. El lenguaje técnico implica usar las palabras correctas a los conceptos que están involucrados cuando se está explicando y desarrollando el ejercicio. Si uno tiene planteado, como estaban los ejercicios anteriores, determinar el vector campo eléctrico neto, implica establecer claramente, si tengo dos vectores superpuestos en un punto, bueno, el vector campo eléctrico neto es el vector suma de ambos vectores, y de ahí pueden ser coplanares o colineales, y colineales con sentidos opuestos o igual sentido, etcétera, etcétera. Entonces, todas esas terminologías tienen que ser las científicas y adecuadas de física, que es lo que se trabaja en el curso. Pero, por ejemplo, no voy a salir a decir flecha, le voy a llamar vector porque técnicamente es un vector. El trabajo colaborativo involucra que es un gran desafío a cuanto colaboran entre sí mismo el equipo, que es importantísimo. Trabajar en equipo es un gran desafío. Tanto como se ayudan a ustedes mismos en el equipo, como se pueden intercambiar ideas con otros equipos también, ¿no? Y cómo el término obviamente lo dice, cómo se colabora y también cómo recibo colaboraciones, tiene esa amplitud. La escucha activa es activamente estar escuchando a las preguntas que pueden plantear los otros alumnos que están observando y poder responder a las mismas. Acá en la autoconfianza, la autoconfianza se genera con el conocimiento y práctica suficiente de cómo resuelvo los ejercicios y qué conceptos están involucrados en ellos. Porque para tener autoconfianza cuando se está argumentando y explicando y resolviendo el ejercicio, implica que de atrás haya mucho trabajo, mucha práctica, mucha lectura, de manera que la persona que explica se sienta segura y con autoconfianza de que puede contestar cualquier pregunta que se le plantee dentro de la estructura que está trabajando y desarrollando. La responsabilidad, esto tengo que tener bastante cuidado con el tiempo.
Porque para tener una actitud, cuando desarrollo en la pizarra, una actitud responsable, involucra tiempo, porque involucra que yo practique en mi casa, así le explique, me encierro en el cuarto y le explique a una pared, por decir algo así, hable solo en el cuarto. Bueno, todo eso lleva a que cuando desarrollo el tema, se nota que hubo responsabilidad, porque se nota que hay fluidez. Entonces, si el alumno puede explicar fluidamente la parte que le corresponde, es porque tiene una actitud responsable, porque evidentemente para lograr eso hay mucho trabajo de atrás y tiempo invertido. Y la autonomía implica que solo, como lo dice bien el término, autónomo, solo puede ser capaz de enfrentarse con esa situación y solo ser capaz de desarrollarla y también argumentar, fundamentar, explicar lo que se le pregunte, lo que le puedan preguntar los otros compañeros de clase que no entendieron, por ejemplo. La idea es que la autonomía implica que de una forma autónoma, o sea, solo puedo explicar de principio a fin, de una forma tranquila, ordenada, sistemática, el desarrollo que hice, por qué lo hice así, por qué no de otra manera, y etcétera, etcétera. Es amplia la generalización. Esto simplemente es una idea muy general, muy por arriba. Después tienen que profundizar un poco más, pero por lo menos quedan claras las competencias que se van a calificar en cada uno.